Días todavía. Buenos días, hermano. Es un gusto para mí poder estar de nuevo compartiendo con ustedes. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría recordarle, por si usted llegó un poquito tarde, del aniversario. Recuerde acercarse con Meli para adquirir sus boletos. Recuerde que los primeros 100 boletos o los primeros 100 lugares tienen descuento. Y no es por pasarle el dato, pero ya casi se acaban, así que corra por sus boletos. Y bueno, cualquier duda puede acercarse con Meli o con Isaí, también estarán ansiosos y gustosos de atenderle. Y doy gracias a Dios, hermano, por la oportunidad. La verdad no sabía qué tan bien iba a estar el día de hoy. Estaba un poco renuente mi salud en la semana y dije, chanfle, tal vez voy a predicar ronco o voy a predicar 15 minutos nada más, ¿no? Pero no, gracias a Dios ya estoy bien. Entonces, agárrese porque una hora. No, y bueno, damos gracias a Dios por el clima. Es un clima que mi cuerpo a veces resiente los cambios. Y recordaba en las giras que le he compartido, ministeriales del seminario, en una de las giras de verano que tuvimos, bueno, verano, pero hacía frío y días lluviosos como en esa temporada. Iniciamos la gira en Ciudad de México, después pasamos a Puebla y ahí en la primera iglesia, que fue la PIB de Puebla, nos recibió, nos hospedó en un hotel y gracias a Dios por su servicio, pero después fuimos a otra iglesia en Tehuacán y nos hospedaron en casas donde no alcanzaban los colchones, entonces algunos dormimos en el piso frío. Después llegamos a Oaxaca, la PIB de Oaxaca, y también me tocó y unos compañeros dormirnos en el piso, y me acuerdo que para la siguiente iglesia en Oaxaca ya no tenía voz. Entonces, en ese tiempo, gracias a Dios también hizo un milagro ahí, porque justo estuve bien y pude hablar cuando me tocó predicar en una iglesia. Entonces, es parte del poder de nuestro Dios. Y bueno, mi hermano, le voy a pedir que vaya abriendo su Biblia en el Evangelio según Lucas. El Evangelio de Jesucristo según Lucas. Y vaya buscando el capítulo 19. Capítulo 19 de Lucas. Y cuando lo tenga, dígame amén para también saber que ya lo tiene. Amén, amén. También va a estar apareciendo en pantalla. Y bueno, si usted ya está ahí, va a ver que vamos a hablar sobre Jesús y Zaqueo, este encuentro maravilloso, un encuentro pues de los más preciosos que yo encuentro en este evangelio y en los sinópticos. Lucas capítulo 19, y téngalo ahí y mientras le voy contando. Este evangelio de Lucas, o según Lucas, mi hermano, es posiblemente el más detallado de los cuatro. Fue escrito por Lucas, un médico, quien dirigió este evangelio a Teófilo y lo escribió pensando especialmente en una audiencia gentil. A diferencia de Mateo, el evangelista, que escribió a una audiencia principalmente judía, Lucas escribe para gentiles, personas que no tenían contexto de la cultura judía. Y en este evangelio, Lucas presenta a Jesús como el perfecto Salvador, alguien cercano, compasivo y profundamente humano. Y le pido que recuerde esas tres características durante todo este sermón. Lucas presenta a Jesús como el Mesías, alguien cercano, compasivo y profundamente humano. Además, en este evangelio se resalta la importancia de la oración y le da un lugar, este evangelista le da un lugar especial a las mujeres. Además, contiene muchas enseñanzas y algunas parábolas únicas que no aparecen en los otros evangelios. Y a lo largo de las páginas, si usted lee detalladamente este evangelio, verá que Lucas tiene una misión clara al escribir este evangelio. Quiere que veamos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar y a salvar a los perdidos. Y precisamente hoy, mi hermano, meditaremos sobre eso, tomando este relato de Zaqueo, un hombre que, aunque aparentemente tenía todo, estaba perdido hasta que Jesús lo encontró. Y sabe, hermano, meditando en este pasaje, me gustaría que pensara en esto. Hay momentos en nuestra vida en los que sentimos que algo nos falta. Podemos tener éxito, dinero, y aún así podemos sentirnos vacíos. ¿Le ha pasado? ¿Alguna vez hemos sentido este sentimiento, hemos experimentado esta sensación en nuestra vida? Y es algo
sentimos ese vacío y estamos buscando algo que ni siquiera sabemos qué es y no podemos explicar qué estamos buscando. Pero sabe, por un momento me gustaría que recordara cómo era su vida antes de Cristo. ¿Le suena familiar esto? Tener tal vez lo que esperaba tener o lo que cree necesario para vivir, pero aún así siente o sentía que le faltaba algo y sentía ese vacío dentro de usted, o tal vez aún lo siente. Hoy, mi hermano, en el Evangelio de Lucas, según Lucas, meditaremos en esta historia, donde recordaremos que Jesús, nuestro Salvador, no es indiferente a nuestras necesidades y busca a quienes están perdidos, llama a los que están vacíos y salva a los que le reciben con fe. Por ello, mi hermano, hoy veremos en esta historia de Zaqueo que Jesús nos muestra cómo Él nos ha buscado, nos llama y salva a pecadores como nosotros. Y también sacia nuestra mayor necesidad, que es la salvación. Por ello debemos responder con alabanza y gratitud. Le pido que me acompañe a los primeros 4 versículos de Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Lo puede seguir en su Biblia o también lo tenemos en pantalla. La palabra de Dios dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El primer punto, mi hermano, de los 3 que veremos el día de hoy, es que Jesús, el Hijo de Dios, nos busca o va a nuestro encuentro. Sin duda alguna, mi hermano, este debe ser uno de los encuentros más significativos que nos relatan los evangelios, pues a raíz de este encuentro que Jesús tiene con Zaqueo, con un hombre pecador y repudiado por su nación, por su pueblo, por su gente, Jesús habla de su encomienda y comparte la misión que Él tiene aquí en la tierra, que la revelará en el versículo 10, que es buscar y salvar lo que se había perdido. Recuerda que hace unas semanas compartí con ustedes un mensaje sobre Jesús, el encuentro que tuvo con Jairo y con la mujer con flujo de sangre. Si lo recuerda, recordará que ese pasaje, la gran perla de ese pasaje es el poder sobrenatural de Jesús. Poder sobrenatural sobre la enfermedad y sobre la muerte. Pero hoy, mi hermano, al mirar este pasaje, este encuentro que Jesús tiene con Zaqueo, la gran perla no es el poder físico que Jesús tiene, sino que la gran perla de este pasaje es el poder salvador de Jesús. Es la salvación del pecador lo que brilla en este texto. Esa es la gran joya de este pasaje. Y sabe, mi hermano, en este encuentro con Zaqueo es maravilloso porque es también el último encuentro que Jesús tiene antes de su entrada triunfal. Esa entrada que sería la introducción a la última semana de vida de nuestro Señor y Salvador para terminar en esa cruz con su vida. Y es algo interesante porque si usted va a los evangelios sinópticos, encontrará con que en los 3 evangelios sinópticos se nos relatan siempre un milagro, un encuentro como este antes de que Jesús haga la entrada triunfal. Mateo nos describe que Jesús sana a varios ciegos. Marcos, en el capítulo 10, nos dice que Jesús tiene este encuentro con Bartimeo y después se nos narra la entrada triunfal. Y ahora en Lucas vemos que Jesús tiene este encuentro con Zaqueo, da una parábola, una pequeña enseñanza y después se nos narra la entrada triunfal. Es como si estas escenas cerraran con broche de oro el ministerio público de Jesús y después dieran introducción a la culminación de la misión de Jesús: buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso me deja ver algo, mi hermano, que es maravilloso. Qué Salvador es el nuestro, qué gracia. Ante eso debemos responder con alabanza y gratitud. Le pido nuevamente que me acompañe al versículo 1 y 2, que dicen lo siguiente: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, dice la primera parte del versículo 3. Aquí tenemos que ver algo más
más allá para entender el contexto de quién era Zaqueo, ¿no? Para entender lo maravilloso de esta enseñanza, mi hermano, es importante conocer un poco más del contexto del lugar en el que se encontraba Zaqueo, que era Jericó. Esta ciudad no era cualquier ciudad, no era cualquier lugar, era considerado como un pequeño paraíso. Había un clima agradable, era un clima cálido, tal vez un poco refrescante a veces, había grandes palmeras, había grandes rosales y tenía belleza natural. Además era un centro comercial estratégico, tenía rutas que conectaban con Damasco, con Tiro, con Sidón e incluso con Egipto. Era bastante importante este lugar. También historiadores como Josefo hacían mención de cosas en específico de Jericó. Había un bálsamo fragante y curativo que se producía ahí, que Josefo, este historiador, llamó la cosa más preciosa que existía en ese lugar. Ahora, todo esto generaba grandes ingresos y por consecuente generaba grandes impuestos. Y con esto, mi hermano, entendemos que Zaqueo era un hombre muy importante. No solamente tenía un puesto relevante en una ciudad cualquiera, sino que tenía un puesto muy importante porque era jefe de los publicanos, era jefe de publicanos en una ciudad muy importante. En todo el Nuevo Testamento, Zaqueo es el único jefe de publicanos que se nos menciona. Y tengan en cuenta esto porque habla del puesto, por así decirlo, de la importancia de la figura mediática, por así decirlo, que era Zaqueo. Sin embargo, su posición no le generaba respeto. ¿Recuerda usted cómo trataban los judíos a los publicanos, a los cobradores de impuestos? ¿Los trataban bonito? No, ¿verdad? Siempre estaban molestándonos y más adelante vamos a ver esto, ¿no? En la posición que Zaqueo tenía no le generaba respeto, sino le generaba desprecio. Los judíos consideraban a estas personas por su oficio como traidores o ladrones porque estaban colaborando con el imperio opresor, que era el imperio romano. Y sabe, algo interesante es que el nombre de Zaqueo significa justo, significa honor, significa inocente o puro. Hasta ese momento su nombre o su vida no reflejaba lo que su nombre significaba. Pero eso estaría a punto de cambiar cuando Jesús se encontrara con él. En este encuentro que Jesús tendría con Zaqueo, Zaqueo estaría a punto de hacer honor a su nombre. Pasa con Zaqueo, pasa con Onésimo, lo recuerda en la carta a Filemón. Onésimo significa útil y no cobraba sentido, y Pablo, si hace un exégesis de eso, sería precioso, pero bueno, no estamos hablando de Filemón, estamos hablando de Zaqueo. Es importante ver y que recuerde esto: Zaqueo le hará justicia u honor a su nombre cuando Jesús llegue al encuentro con él. La palabra de Dios nos dice que Jesús venía cruzando Jericó, no solo como un viajero más, sino como el buen pastor que busca a esa oveja perdida. Y esa oveja perdida en este pasaje, mi hermano, es Zaqueo. Le pido que me acompañe a los versículos 3 y 4 que dicen lo siguiente: estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicómoro para verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Dice el texto, mi hermano, que Zaqueo era un hombre pequeño, de baja estatura, y que este hombre pequeño, de baja estatura, jefe de los publicanos, se apresura, se precipita y corre por la calle y sube a un árbol para ver a este Jesús. Y sabe, mi hermano, analizando este pasaje, consultando varios comentaristas, esto no era cosa común. Digo, hoy en día tampoco es común, pero en ese contexto oriental, ver a un hombre adulto y más a un funcionario de gobierno, llamémoslo así, no era algo común verlo correr por la calle y menos subirse a un árbol con tanta euforia. En aquella cultura, y puede ser también en esta cultura, correr es cosa de niños, y allá en el oriente correr también era cosa de esclavos, no de hombres respetables, no de hombres que ocuparan la posición que Zaqueo tenía, porque ellos tenían que comportarse acorde a lo que ellos eran, ¿no? Pero Zaqueo olvida todo eso y corre y se trepa a este sicómoro para ver a Jesús. Podríamos decir que Zaqueo se comporta como un niño. ¿Sabe? Algunos creen que Zaqueo fue movido solamente por curiosidad. Tal vez dijo, ¿quién es este Jesús? ¿Por qué viene tanta gente siguiéndolo?
¿quién es él? ¿Por qué hay tanto alboroto? Como muchas otras personas pudieron haberlo pensado, ¿no? Pero Juan Calvino, este gran reformador, dice lo siguiente respecto a este tema. La curiosidad y la sencillez son una especie de preparación para la fe. Si usted va a un capítulo anterior, al capítulo 18, versículo 17, se encontrará con palabras que dice Jesús, lo siguiente, ¿no? El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y sabe, Zaqueo, sin saberlo, estaba empezando a abrir su corazón con la humanidad, con la humildad, perdón, y la sencillez de un niño. Y sabe, eso es algo que quisiera aplicar a nuestra vida. Le dije al inicio, recuerde cómo era su vida antes de tener un encuentro salvador con Cristo Jesús. Y me gustaría que lo recordara durante toda esta predicación. Y no solo durante esta predicación, durante toda su vida tiene que recordar de dónde nos sacó y nos rescató Cristo Jesús. ¿Sabe? El principal impedimento que hay en una persona para que llegue a Cristo no es la falta de conocimiento. Seguramente allá afuera hay personas que saben más que todos los que estamos aquí. Lo que realmente impide que una persona llegue a Cristo es el orgullo. Recuerda, mi hermano, cómo era su vida antes de Cristo. Tal vez alguien le compartió del Evangelio una y otra vez, y usted no quería escucharlo. Tal vez pasaba por su mente pensamientos como: yo no necesito eso, yo estoy bien, eso no me hace falta a mí. Y tal vez incluso ya se escondía o huía de la persona que le compartía, que le predicaba, o lo molestaba, le fastidiaba, porque usted no sentía esa necesidad de ese Salvador, porque lo cegaba su orgullo, o no cegaba nuestro orgullo. El orgullo, mi hermano, es peligroso, porque en nuestro corazón eso nos impide ver nuestra necesidad real. Y si hay orgullo en nuestra vida, nunca vamos a ver nuestra necesidad, ser conscientes que necesitamos de un Salvador y responder al llamado que nos hace Jesús. Pero en un momento su vida fue quebrantada y escuchó, se dio cuenta, o nos dimos cuenta, que necesitábamos a un Salvador. Y no fue por casualidad, no fue porque tomamos la iniciativa, sino que fue porque Dios trabajó en nuestro corazón para que ese hombre o esa persona orgullosa tuviera la humildad y sencillez de un niño para reconocer que necesita ayuda. Jesús, como lo presenta este pasaje del Evangelio según Lucas, como Jesús el Salvador, busca al pecador, mi hermano, y comienza a quebrar ese orgullo, y estaría actuando de esa forma también en la vida de Zaqueo. Mientras Jesús estaba caminando por Jericó, ya tenía en la mira a este pequeño hombre y estaba preparando su corazón para algo maravilloso, algo imposible, que haría un contraste tremendo con un encuentro que había tenido anteriormente. Esta escena es maravillosa. Usted recuerda que también hace unas semanas escuchamos una predicación sobre Jesús y el joven rico. Recuerda que el joven rico no pudo renunciar a sus riquezas para seguir a Jesús. Le pido que me acompañe al capítulo 18, versículo 27, que dice lo siguiente, igual en Lucas, capítulo 28, versículo 27. Él les dijo, refiriéndose a Jesús: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Era imposible, mi hermano, que un hombre como Zaqueo, que era un corrupto, que era un rechazado, que era endurecido, pudiera hacer honor a su nombre. Dijimos que significa justo o puro. Pero lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Ese día, mi hermano, Jesús, el Salvador, vino a buscarle y a rescatarle, a salvarlo. Estaba a punto de cambiar todo. Tenga en mente todo esto, mi hermano, porque al final vamos a conectarlo para nuestra aplicación, ¿no? Y bueno, tomando esto en mente, meditaba en Romanos capítulo 8, que dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así como ve a Zaqueo, mi hermano, tal vez puede verlo como un corrupto, alguien repudiado con justa razón. Así éramos ustedes y yo, necesitados. El que cambiáramos era imposible, aparentemente imposible. Nuestros familiares, amigos, conocidos decían: es que Él es imposible que cambie, hasta que Jesús nos buscó, nos llamó y nos salvó. Y Él convirtió lo que era imposible para los hombres en algo que fue posible únicamente para
Dios, la transformación del corazón del ser humano. Todos nosotros, amén, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Pablo, por nuestras transgresiones. Éramos corruptos, como le menciono, nuestro corazón estaba endurecido, estábamos llenos de orgullo hasta que Jesús vino a buscarnos y a salvarnos. Jesús nos buscó para hacer posible lo imposible, salvarnos. Y Zaqueo estaba a punto de experimentar eso. Recuerde, mi hermano, que Jesús en este encuentro que tiene con Zaqueo nos muestra cómo Él busca, llama y salva a pecadores como todos nosotros y sacia nuestra mayor necesidad, que es la salvación. Por ello debemos responder con alabanza y gratitud. Le pido que me acompañe a los siguientes versículos, mi hermano, versículos del 5 al 8, que dicen lo siguiente. Lucas, capítulo 19, versículos del 5 al 8. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Y al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. El primer punto, mi hermano, que vimos es que Jesús, el Hijo de Dios, nos busca. Y el segundo punto, mi hermano, es que Jesús, el Hijo de Dios, nos llama. ¿Sabe, hermano? Estos versículos me resultan maravillosos, me resultan fascinantes. Y ya sé, tal vez va a decir, siempre dice lo mismo. De cada predicación que se sube a predicar, siempre dice que le gusta y que le resulta maravilloso. Pero, mi hermano, ¿cómo no emocionarnos cuando vemos a Jesús en acción? Cuando lo vemos acercándose al necesitado, cuando lo vemos acercándose al repudiado, cuando lo vemos acercándose a las personas despreciadas. ¿Cómo no emocionarnos cuando vemos a Jesús en acción? Y cuando meditamos en su palabra en general, me resulta maravilloso cada vez que leo estos versículos, mi hermano, porque cuando Jesús llega a este lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Esto, mi hermano, podemos entender que fue un llamado directo y personal hacia Zaqueo. Jesús no le dice: Zaqueo, ¿te parece si conversamos un poquito? ¿Tienes tiempo en tu apretada agenda para platicar conmigo? No, mi hermano, sino que Jesús le dice: baja de allí porque tengo que quedarme en tu casa. En esto, mi hermano, distintas traducciones hacen énfasis en un verbo. Presta atención, la Nueva Versión Internacional lo traduce así: baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Date prisa, dice la Reina Valera actualizada, desciende porque hoy es necesario que me quede en tu casa. La NTV no me gusta mucho, pero dice lo siguiente: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Y la Nueva Biblia de las Américas dice lo siguiente: date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Se da cuenta qué es lo que enfatizan y repiten casi igual todas? Tengo, debo, me es necesario quedarme en tu casa. El corazón de Zaqueo desde este momento, desde el momento en el que él se comportó como un niño y se apresuró a subir a este sicomoro para ver a ese Jesús tan famoso, Dios ya estaba trabajando en su corazón. Pero ahora con esta orden, con esta invitación, autoinvitación que se hace Jesús a la casa de Zaqueo, está preparando más el corazón de Zaqueo. Y tal vez este hombre pudo preguntarse: ¿por qué el maestro necesita quedarse en mi casa? Y Zaqueo no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Jesús tenía una cita divina con este hombre. Y de la misma forma, mi hermano, cuando Dios preparó nuestros corazones, nos buscó, nos llamó, nosotros ni lo sabíamos, pero Jesús estaría por tener una cita con nosotros para confrontarnos, para sacar a la luz nuestro pecado y la necesidad evidente de un Salvador, que es Él. Por naturaleza, mi hermano, el pecador no busca al Salvador. Lo dice también Pablo en Romanos capítulo 3. Si usted recuerda Génesis, cuando se nos narra la historia de Adán y Eva, que comieron de este fruto, que desobedecieron la orden de Dios, ¿qué hicieron ellos cuando sus ojos fueron abiertos? Se escondieron. Primero se dieron cuenta que estaban desnudos. Tomaron hojitas, se cubrieron, y cuando escucharon que Dios estaba ahí,
se escondieron, se llenaron de miedo y se escondieron, porque es imposible que el hombre pecador se acerque a Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Fue y los buscó. Evidentemente Dios sabía dónde se encontraban. Aquí varios teólogos argumentan que Dios estaba hablándole a Adán y a Eva respecto a su condición espiritual. ¿Dónde estás? ¿Por qué hiciste lo que te dije que no hicieras? La idea es que veamos que desde el inicio Dios es quien busca, llama y salva al pecador. Cuando Jesús vino a la tierra, mi hermano, buscó a los perdidos. Lo dice así también Mateo y más adelante lo repetirá Jesús en el versículo 10 de este Evangelio de Lucas, capítulo 19. ¿Sabe? Jesús debía quedarse en la casa de Zaqueo porque eso iba en conformidad a la misión que tenía en esta tierra. Iba en armonía con el propósito para el cual se había encarnado: ir y sentarse con los pecadores y darles la salvación, buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué Salvador es el nuestro, mi hermano? Que no se deja guiar por las apariencias, que no se dejó guiar por los comentarios que lanzó la gente que era un pecador, que no se dejó guiar por qué van a decir de mí, es un jefe de los publicanos. No, mi hermano, solamente se dejó guiar por su misión redentora. ¿Y sabe qué es más asombroso? Que ese mismo Jesús nos buscó y nos llamó, así como a Zaqueo. Y hoy en día, mi hermano, sigue buscando y llamando a los corazones vacíos, rechazados, despreciados, y lo hace con autoridad y con urgencia, pero también lo hace con amor, un amor inagotable, un amor incomparable. Le pido que me acompañe al versículo 6, mi hermano. Tengo que darme prisa porque si no, sí me voy a demorar una hora. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. ¿Sabe, hermano? Seguramente Zaqueo jamás se había bajado de un árbol tan rápido como en esa ocasión, porque como le dije anteriormente, seguramente jamás se había subido a uno con tanta euforia, por lo menos de adulto y como funcionario del gobierno. ¿Sabe? Meditando en este pasaje, me hice varias preguntas. Es un ejercicio para escudriñar más la palabra. Siempre lancemos preguntas, ¿no? Lógicas, no ilógicas, pero que nos ayuden a indagar más en el texto, ¿no? Yo me hice una pregunta: ¿Zaqueo habrá escuchado hablar de Jesús antes de que se enterara que estaba en Jericó? ¿O por qué fue y corrió con tanta urgencia para verle? También me pregunté: ¿algún otro publicano como Leví, que lo conocemos como Mateo nosotros, que ya era discípulo, le habría contado de Cristo? No sé, probablemente se habían encontrado en alguna ocasión, no lo sé, no tengo las respuestas. La otra pregunta que me surgió es: ¿habrá alguien orado por este hombre? Esta es la más desalentadora. Yo no creo que alguien haya orado por él porque no lo querían. Entonces, bueno, pues sí, es la verdad, pero no tenemos que hacer eso, mi hermano. Otra pregunta que me resultó es si Zaqueo se habrá cansado de tenerlo todo, pero seguir vacío por dentro. No podemos saber a ciencia cierta las respuestas a estas preguntas, pero lo que sí sabemos, mi hermano, y en lo que podemos gozarnos hoy en día, es que Jesús, nuestro Salvador, busca a los pecadores como ustedes y yo, y nos encuentra, y encuentra a esa persona que anhela comenzar una vida nueva, que Dios ha trabajado en su corazón, así como con Zaqueo, así como con nosotros, que un día también fuimos encontrados por su gracia. Y hágase esas preguntas a usted. ¿Alguna persona le habló de Cristo antes de que usted rindiera su vida a Él? Probablemente sí, seguramente sí. Aunque haya nacido en cuna cristiana, donde a veces la cuna es más cristiana que el creyente, necesitamos escuchar y tener ese encuentro personal con Dios. Tal vez alguien oró por usted en secreto. Esto es maravilloso porque hay matrimonios donde primero se convierte uno y le toca a ese primero que llega a los pies de Cristo orar y doblar rodilla por su esposo, por su esposa, hasta que ve que Dios hace la obra redentora en su vida. Y tal vez muchos de nosotros también nos cansamos de tenerlo todo, pero seguir vacíos por dentro. Recuerde, mi hermano, Jesús sació nuestra mayor necesidad, que es la salvación. ¿Qué vamos a hacer con ello? Es fácil, mi hermano, alabarle
y dar acción de gracias, agradecerle y constantemente que nuestra vida sea para darle gloria y honra a Él. Le pido que me acompañe a los versículos 7 y 8 que dicen lo siguiente: al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Bueno, al parecer, mi hermano, estas personas, que al parecer eran santas, tenían este don que yo le llamo el don del zumbido, ¿no? O el don de la murmuración. Entonces, ellos se creían completamente santos, perfectos, para estar criticando al hombre que sí seguramente era el más pecador de esa región, pero eso lo hacía en el más necesitado de esa gracia soberana de Cristo Jesús. La reacción de esta gente, mi hermano, es comprensible, pero no es excusable. Ellos tenían motivos por los cuales siquiera hasta podían llegar a odiar a Zaqueo, porque tal vez los extorsionaba, les robaba, era colaborador del Imperio Romano, pero eso no los excusaba para señalarlo con el dedo y atribuirse algo que le compete única y exclusivamente a Dios, que es la salvación. Y perdóneme, mi hermano, pero muchas veces nosotros hemos caído en esto. Tenemos el don del zumbido o nos creemos en una posición especial para ser selectivos en a quién o a quién no compartir el evangelio. Eso debemos erradicarlo. Es tristísimo ver cómo nuestra sociedad se sumerge y se sumerge y se sumerge más en corrupción y seguimos siendo selectivos. Se subió el volumen, no hablé más fuerte. Semanas atrás veíamos, ¿no?, esta guerra que ha existido durante años entre Irán e Israel. Y no va a creer usted lo doloroso y lo triste que es escuchar a cristianos decir, sí, que se acabe, que ataquen a Irán, ¿no? Porque Israel no sé qué. Pero hermano, ¿sabe usted que había casi 3 millones de cristianos en Irán hace años y que ahorita queda menos de 500,000? Y seguimos centrándonos en los temas políticos, sociales, económicos, sin importar que hay personas ahí que necesitan escuchar de esta gracia salvadora, que necesitan tener un encuentro con Jesús para que su vida sea transformada. Tal vez son malos, no lo vamos a negar, pero esas personas son las que más necesitan de un Salvador, que es Cristo Jesús. Así que mi hermano, no caigamos en eso. Ante este hecho asombroso, Zaqueo hace algo maravilloso, ¿no? Se pone de pie y habla delante de todos. ¿Se imagina la tensión que había en su casa? Tal vez la gente fisgona estaba asomándose por las ventanas, escuchando muy cerca, porque los escucharon murmurar. Y Zaqueo tal vez se quiso parar y decir algo, o tal vez ellos estaban esperando que Zaqueo les dijera váyanse de aquí, o cualquier otra cosa que era comprensible. Pero Zaqueo hizo algo increíble. Zaqueo se levanta, tal vez aún resonaban las murmuraciones de los que lo criticaban, de los que criticaban a Jesús por estar ahí, de quienes le llamaron pecador, tal vez los escuchaba aún. Y todos esperaban tal vez una explicación, un regaño o algo, pero reciben algo maravilloso. Reciben una declaración pública de confesión, un arrepentimiento genuino y restitución. Zaqueo dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y eso, mi hermano, era muchísimo. Zaqueo su vida la había dedicado a ganar dinero. No por algo era un jefe de los publicanos en una ciudad tan importante como lo era Jericó. Pero ahora se estaba desprendiendo de eso. Porque eso que tal vez pensó que le iba a llenar ese vacío de su corazón, ya no existía ese vacío. Entonces lo que él se dedicó a ganar, lo estaba dispuesto a darlo todo, porque lo que necesitaba estaba en su casa. Algunas personas, estudiosos, dicen que tal vez Zaqueo ya era un hombre generoso antes, así como Cornelio, ¿se acuerda? Aquel personaje que se nos menciona en Hechos. Pero por el contexto en el que nos encontramos, queda muy claro que lo que hizo Zaqueo no fue un acto de generosidad, sino que fue una respuesta directa a su encuentro con Jesús. Después de decir esto, Zaqueo añade, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado.
Y esto es impresionante, mi hermano. Si usted se va a número 5 o a Levítico capítulo 6, se va a encontrar con que aquel que robara tenía que devolver lo robado más un 20%. ¿Ok? Y también en algunos casos, como en Éxodo, se nos dice que el que robaba tenía que devolver el doble de lo que había robado. Pero Zaqueo va más allá. Zaqueo dice, no voy a dar el 20 extra, ni el doble, sino que voy a revolverles 4 veces más. ¿Ustedes creen que Zaqueo haya defraudado a alguien? Probablemente sí, porque resentimiento, tal vez justificable era, ¿no? Digo, no, era comprensible, pero no excusable que hubiera hecho eso. Pero ahí nos muestra un cambio en su vida, una transformación. Y lo más fuerte de todo esto es que Zaqueo no lo hizo por su buena voluntad, no lo hizo porque era un hombre generoso, no lo hizo por su propia cuenta, sino que lo hizo porque realmente Jesús, el Salvador, no solo había entrado a su casa, sino que entró a su vida, mi hermano, a su corazón. El acto que hizo Zaqueo era una prueba de un corazón transformado. Esta declaración pública que hace, combinada con la promesa, recuerda, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, deben de llevarnos a darle gloria y honra a nuestro Salvador. Es un contraste precioso. Cuando un hombre que cumplía al pie de la letra la ley, Dios le pidió, no me deja en paz, cuando un hombre que cumplía con todo, con la ley, no pudo despojarse de aquello que Jesús le dijo, era imposible que vendiera todas las riquezas que tenía y diera a los pobres ese dinero. En el otro extremo, en el otro capítulo, tenemos a un hombre que tal vez no se esforzaba por cumplir con las leyes judías, con la ley, ni se esforzaba por quedar bien, porque no lo estaban tratando bien su pueblo, sus compatriotas. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Nadie se imaginaba que ese hombre fuera a hallar salvación. Nadie de los que estaban ahí, de los que le llamaron pecador, se imaginaría escuchar esa declaración pública de Zaqueo. Y eso es precioso, mi hermano. Públicamente este hombre dio evidencia de llegar a ser un verdadero convertido. Y lo demostró con esto, ¿no? Recuerde, mi hermano, cuando usted llegó al camino de Cristo, ¿no? Lo buscó, lo llamó y usted respondió. Fue consciente de esa necesidad que escapaba de sus manos y dijo, yo creo que lo que necesito es eso. Y se espera que en la vida del creyente haya una genuina conversión. Cuando somos llamados a salvación, el cambio en nuestras vidas debe ser más que evidente, mi hermano, así como lo fue con Zaqueo. Recuerde, no es por nosotros, sino es por Cristo Jesús, porque Él suplió nuestra mayor necesidad, que era la salvación. Con esto, mi hermano, debemos alabarle, agradecerle constantemente. Le pido que me acompañe a los versículos 9 y 10 para ir terminando. Bueno, mejor no le digo. La palabra de Dios dice lo siguiente: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El primer punto, mi hermano, fue que Jesús, el Hijo de Dios, nos busca. El segundo punto fue Jesús, el Hijo de Dios, nos llama. Y el tercer punto, mi hermano, es que Jesús, el Hijo de Dios, nos salva. Finalmente llegamos al desenlace de esta hermosa historia, mi hermano, donde después de haber preparado el corazón de Zaqueo y que este mismo diera evidencias de una conversión genuina, de un cambio, Jesús lanza las palabras más esperadas de estos versículos y que sin duda alguna son las que contienen la perla, la gran perla de este pasaje. El versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, el Maestro, el Salvador, no solo buscó y llamó a Zaqueo, sino que le dio la solución que necesitaba, la salvación. Zaqueo no buscó evitar los términos de la ley, no se justificó, no dijo, es que ustedes me trataron mal, por eso yo les cobré tanto más o les robé en esto, no, sino que él con su corazón transformado, con un corazón cambiado, ofreció pagar lo que tenía que pagar y aún más. ¿Por qué, mi hermano? Porque a donde Cristo va, lleva consigo la salvación. Zaqueo no perdió.
Era un hombre rico, la palabra nos dice, y se despojó de eso, pero no perdió, sino que ganó, mi hermano, porque el Hijo de Dios nace rico. Porque dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios tiene toda bendición espiritual en Jesucristo. También nos dice que tenemos las riquezas de la misericordia y de la gracia de Dios. Riquezas de su gloria y de sabiduría. Y estas riquezas, dice el apóstol Pablo en Efesios, son inagotables, no se pueden acabar. Por eso, mi hermano, cuando usted y yo llegamos al camino de Cristo, de salvación, nos llamó Jesús y nos salvó, no perdimos, sino que ganamos. Zaqueo no había perdido, sino que ganó. Ganó por gracia y por misericordia. Puede pensar por un momento, mi hermano, en cómo Dios le buscó, en cómo Dios le llamó y sació su más grande necesidad, que era el perdón de sus pecados, que era la salvación de su alma. No fue poca cosa, porque sin eso usted y yo estaríamos condenados eternamente. Pero por gracia de Dios hemos sido salvados y tenemos esperanza en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo hemos respondido ante eso? ¿Cómo responderemos ante eso? Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, pastor alemán, que tuvo un momento crítico, por así decirlo, cuando se levantó este movimiento nazi, con este líder político igual inquietante. Él tenía dos opciones: seguir el llamado que Dios le había dado. Era un teólogo ya reconocido, un pastor reconocido, con renombre, si lo quiere ver así. Y él tuvo que tomar una decisión: seguir compartiendo y hacer algo con lo que Cristo le había dado, con la salvación, seguir compartiendo en medio de ese régimen nazi, o callarse y seguir con su vida. Él optó por no callarse, por no hacerse de la vista gorda tal vez y no predicar el evangelio, sino que no le importó perder su propia vida por el evangelio. Si no lo hubiera hecho, hubiera renunciado al llamado que Dios le había hecho. Ya era salvo, claro, pero ¿qué iba a hacer con esa salvación? Claramente sus escritos son de bendición para los que hemos leído algo de él, pero iba más allá. ¿Qué hacer? Y fue tremendo su ministerio. Yo le invito a que pueda leer su biografía. Hay una película también que relata su biografía y ve cómo es el ministerio de este hombre hasta que pierde su vida, pero la ganó en Cristo. Y mi hermano, la idea de esto es que respondamos con alabanza y con gratitud, y lo va a entender al final de esta predicación. Quiero que quede claro. Pero viendo este pasaje, y si estuviéramos en el lugar de los judíos, ¿pensaríamos si Zaqueo merecía la salvación? No. Si nos hubiera robado a alguien y una persona nos hubiera humillado, nos hubiera defraudado, ¿esa persona diríamos que merece la salvación? Claro que no, porque somos egoístas. Pero ¿sabe? Zaqueo ciertamente no merecía la salvación, no la merecía, no. Pero como le dije, en toda esa gran ciudad, Zaqueo era quien más la necesitaba. Y ciertamente, mi hermano, ustedes y yo no merecíamos la salvación, porque nadie la merece. Pero eso es justamente lo que necesitábamos y lo que necesita el ser humano. Le pido que lea conmigo nuevamente el versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. Esto es precioso, mi hermano, porque nos deja ver algo increíble. La confesión que Zaqueo habría hecho impactó tanto a los miembros de su familia, a los siervos de su casa, que seguramente serían conmovidos por eso. Y principalmente por Jesús mismo que estaba ahí. Recuerde por un momento nuevamente cómo fue cuando usted rindió su vida a Cristo. No fue un caso aislado, sino que automáticamente alguien se vio influenciado por ese cambio radical que a veces ni nosotros mismos nos explicábamos, pero eso impacta a las demás personas. La declaración de Zaqueo, su cambio radical, impactó seguramente a las personas que le rodeaban. Y esto también trajo una declaración preciosa de Jesús. La siguiente parte del versículo 9 dice: ya que también este es hijo de Abraham. Por una parte racial, Zaqueo tenía la identidad o la nacionalidad
del pueblo de Israel, ¿no? De los judíos. Ya era un judío desde el punto de vista racial, pero ahora por la fe en Cristo Jesús se había convertido en un verdadero, no judío, sino en un verdadero descendiente de Abraham, como lo dice Jesús. Porque Pablo lo reafirma más adelante en Romanos 8, en Romanos 2, perdón, diciendo, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. El linaje de Zaqueo no fue lo que le dio la salvación, no fue salvo porque era judío, sino que fue su fe evidenciada y en la confesión pública que hizo de creer en Jesús lo que le dio la salvación. Nunca debemos pasar por alto, mi hermano, que la razón de este milagro, de este encuentro que Jesús tuvo con Zaqueo, es la esencia de su propósito aquí en la tierra: buscar y salvar a los perdidos. Porque el Hijo de Dios vino a eso, mi hermano. Cristo Jesús vino a eso. En estos días, mi hermano, esto sigue fungiendo de la misma forma, ¿no? Nuestro Señor todavía está buscando como un pastor a esa oveja perdida. Pero no obstante, vendrá el día en el que ese pastor ya no venga como un pastor, sino que vendrá o se convertirá en un juez. Y hay de aquellos que tengan que confrontarlo. Es mejor aceptarlo como nuestro buen pastor. Y mi hermano, si usted aún no lo ha hecho, nunca es tarde. A veces podemos vivir engañados, siendo cristianos por tradición más que por convicción. Yo no voy a decirle si eso no salvo, porque eso no me compete a mí. Eso le compete y le corresponde únicamente a Dios. Pero nunca es tarde. Aprovechemos cuando hay tiempo todavía, porque hay de aquellos que tengan que enfrentarse cuando nuestro Señor regrese, no como pastor, sino como un juez. Jesús vino en busca de personas perdidas. ¿Y sabe qué significa estar perdido, hermano? Yo creo que todos nosotros hemos estado perdidos en alguna ocasión. Y lamentablemente no nos damos cuenta que estamos perdidos hasta que es demasiado tarde. Pensaba en una ilustración, ¿no? No yo, otro pastor. Pensaba en una ilustración donde tal vez usted puede ir manejando, tal vez no existen los mapas todavía, existe pues tal vez los croquis, va siguiendo un croquis o va siguiendo la guía roji, lo que usted ya no sé si exista, pero va manejando, escuchando alabanzas porque es cristiano, va bien concentrado, va a alta velocidad en la autopista y va escuchando canciones de, no sé, del hermano Luis Miguel, si le gusta, ¿no? Bueno, no, eso no es cristiano, ¿verdad? Bueno, Jesús Adrián, bueno, tampoco, de la IBI, ¿ok? Que son cristocéntricos. Va escuchando alabanzas de la IBI, ¿no? Va cantando Dios poderoso, tú gobiernas la creación, va manejando y va cantando junto con su copiloto, van bien emocionados, el Dios que adoramos y todo, ¿no? Y de repente no se dio cuenta que la salida que tenía que tomar quedó a metros atrás, kilómetros atrás, y usted sigue convencido. De repente tal vez empieza a tener sospechas. Chanfle, creo que me perdí. Pero bueno, usted sigue, ¿no? Tal vez ya no a la misma velocidad, tal vez le baja la música porque le tiene que bajar para ver mejor. Le baja, sigue manejando y de repente ya está totalmente perdido. Le cuesta aceptarlo al principio. Y tal vez su copiloto, algunos pastores dicen que es la esposa, le dicen al esposo, oye, estás perdido, detente a pedir indicaciones, ¿no? El esposo, no estoy perdido. Sigo en mi papel de yo sé a dónde voy, ¿no? Y sigue, pero ya no puede avanzar con seguridad, ya no puede regresarse con seguridad de a dónde va, porque no sabe dónde está, porque se dio cuenta que está perdido, pero se dio cuenta demasiado tarde. Y de repente, entre tanta frustración, tanto que le están diciendo detente a pedir indicaciones, que usted no quiere, que ya pasó 20 semáforos y no sabe dónde está, y regresó, dio muchas vueltas, se hunde más en su estado de pérdida. ¿No es así?
si sigue avanzando y no se detiene para pedir orientación, va a seguir perdiéndose y va a terminar camino a Veracruz, como decía un spot político, ¿no? Pero no va a llegar a ningún lado, va a terminar más lejos de donde tenía planeado ir. Eso es estar perdido. Y sabe, espiritualmente todos estábamos perdidos lejos de Cristo. Usted iba seguro, tal vez graduado de la carrera, con un trabajo, con una familia, una casa, diciendo, ya tengo todo lo que necesito. Pero de repente llegan los famosos golpes de la vida o las diosidencias, que le queremos decir cristianamente, y nos damos cuenta que no estamos como tan seguros, ¿no?, de estar donde necesitamos estar. Seguimos sintiendo ese vacío en nuestro corazón. Y tal vez alguien te dice o nos dice, es que necesitas escuchar esto que cambió mi vida. Hay un Jesús que cambió por completo mi vida. Y usted dice, sí, gracias, no me importa. Y sigue y sigue y se sigue sumiendo más en su pérdida, en su deplorable situación como pecador, hasta que Dios trabaja en su corazón y decide hacer caso a esa persona que le compartió del Evangelio. Y escucha que el Padre envió a su Hijo para encontrar a esas personas que estaban perdidas, para rescatarlas y traerlas de vuelta a casa. ¿Lo experimentó? Yo espero que sí, mi hermano. Eso es estar perdidos y ser rescatados. Mateo 18, versículo 11 dice lo siguiente, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Zaqueo no buscó a Jesús. Muchas veces resaltamos el esfuerzo que hizo Zaqueo de subirse a un árbol, aún siendo pequeñito, tal vez le costó y decimos muchas cosas. Y sí, hizo un esfuerzo, pero él no fue quien buscó a Jesús. Fue Jesús quien buscó a Zaqueo y Zaqueo tenía que ser hallado por Jesús. Imagínese si Jesús no le hubiera dicho a Zaqueo, hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo tal vez no hubiera lanzado ni una sola palabra, por miedo, por lo que fuera, o no lo hubieran dejado hablar. Pero fue Jesús quien se detiene donde está Zaqueo y le dice, desciende porque es necesario que me quede en tu casa. Y esto es maravilloso porque después el buen pastor, ese que lo buscó, ese que nos buscó, nos llamó y nos salvó, después daría su vida por las ovejas. Y ahí estábamos incluidos nosotros y Zaqueo. Amén. Ciertamente estábamos perdidos, hermano, pero Cristo Jesús nos buscó, nos encontró y nos rescató. Nos llevó de vuelta a casa, nos dio el valor que necesitamos, nos dio esa identidad que tanto buscábamos. Sació nuestra mayor necesidad, la salvación, dando su vida por nosotros en la cruz. Y tal vez me diga, mi hermano, eso ya lo sé, ya me sé la historia de Zaqueo, qué aburrido. Tal vez me diga, ya sé que él dio su vida por mí y qué bueno, mi hermano, lo felicito. Le compro una paletita si quiere. Le doy mi título también si quiere, en teología con idiomas. Así que, pero con todo respeto, hermano, ¿de qué le sirve? ¿De qué nos sirve saberlo? ¿De qué nos sirve escucharlo mes tras mes tras mes si no hacemos algo al respecto? Tanto para los que ya sabemos como para los que no sabemos. Los que ya sabemos tenemos que hacer algo, compartir, dar gloria y honra a nuestro Dios por eso, alabanza y acción de gracias por ello. Y los que no sabían, dedicar su vida y rendir su vida al señorío de Cristo, porque mejor será hacerlo cuando viene como pastor que enfrentarse con Él cuando venga como juez. Saber esto no solo es el comienzo, ese es muy el principio, pero vivirlo, compartirlo y responder con gratitud es lo que realmente necesitamos hacer. Y eso dará evidencia de que nuestra vida, nuestro corazón ha sido transformado. Y con esto, mi hermano, no me refiero solamente a una transformación que experimentamos cuando somos llamados a salvación, sino que en todo, nuestra relación vertical con Dios y nuestra relación horizontal con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Zaqueo dio evidencia de que fue cambiado su corazón y fue salvo y mostró un arrepentimiento genuino. ¿Y nosotros, mi hermano? ¿Estamos viviendo de una manera que demuestra esa transformación en nuestras vidas o lo damos por sentado y ya?
creemos, sí, no se pierde la salvación. Pero hay de aquellos que no dan gloria y honra a Dios por su amor salvador. Meditando en esto, hermano, recordaba las palabras de un exdirector, doctor en teología, exdirector del seminario, doctor en teología, el doctor James Crane. En su libro Un sermón eficaz, él menciona el propósito devocional en las predicaciones. Y esta predicación tiene un propósito devocional. Y ese propósito devocional no es más que animarnos como iglesia a amar de forma ferviente a nuestro Dios. Que seamos conscientes de quién es Él y de lo que ha hecho Él por nosotros para responder a su amor de la manera que debemos hacerlo. ¿Recuerda su primer amor por Dios? Ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, como dice ese gran mandamiento y el primer mandamiento. ¿Está cumpliendo con este mandamiento? Porque si lo hace, sencillamente va a cumplir con los demás. Y sabe, yo no sé, esto usted solamente lo sabe, si ama o no a Dios con todo su ser. Pero hay una respuesta que le puedo dar para que usted, si no sabe si lo está haciendo o no, hay algo que le puede ayudar a orientarse. ¿Cómo puede saber usted la respuesta a si está o no amando a Dios con todo su ser? Ya me pasé. Es sencillo, mi hermano. Todo pecado tiene una causa común. ¿Sabe cuál es? La falta de amor hacia Dios. Si hay pecado en nuestras vidas constante, seguramente no estamos amando a Dios como deberíamos. Porque si fuéramos conscientes de quién es Dios y lo que ha hecho Dios por nosotros, lo amaríamos de la mejor forma en la que pudiéramos. Cada vez que usted lea, medite o escuche algo referente a este tema, tómelo como una oportunidad para intensificar su amor por Cristo. Sea consciente, seamos conscientes de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros. Sació nuestra mayor necesidad, que es el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. ¿Qué tiene que hacer? Es sencillo, mi hermano. No le pide a Cristo que vaya y dé su vida como Hudson Taylor, como Bonhoeffer que le mencioné, como todos los mártires cristianos. No le pide eso. Solamente le pide que lo ame y que lo alabe y que dé eterna acción de gracias a nuestro Salvador. Concienticemos esto, hermano. Concienticémonos de que todo lo que nuestro amado Dios ha hecho por nosotros y volvamos a nuestro primer amor. Levantemos alabanza y acción de gracias con todo nuestro ser a Cristo Jesús, que nos buscó, nos llamó y sació nuestra mayor necesidad, la salvación de nuestros pecados. Le pregunto, ¿qué va a hacer con esto? ¿Merece Jesús que actuemos como le hemos actuado? La hermana Gina dijo algo hermoso en la oración: no salir igual. Y mi hermano, lo único que yo hice fue exponer esto, pero si está sintiendo algo ahí, no soy yo, sino es el Espíritu Santo, que seguramente quiere hablar o está hablando algo a sus vidas. No salga igual, mi hermano. No nos autoengañemos. Ya basta. Y perdóneme, pero ya basta de dar por hecho todo esto, de jugar tal vez al cristianismo, de buscar mi bien antes del bien de mi iglesia, de mi hermano en Cristo, antes de glorificar a Cristo. Recuerde quién es Dios y qué ha hecho por usted. Y respóndase la pregunta: ¿está actuando como debería o no lo está haciendo? Y si tiene la respuesta, nunca es tarde. Le pido a que me acompañe en oración, mi hermano. Y le voy a pedir que ahí pueda usted realmente abrir su corazón a Dios. Él perfectamente sabe lo que pasa por nuestra mente, lo que decimos, cómo actuamos, si le amamos o no le amamos. Él ya hizo lo que tenía que hacer.
mandar a su Hijo para buscarnos, llamarnos y salvarnos, rescatarnos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, mi hermano? Agradézcale a Dios si tiene, todos tenemos que agradecerle, pero también pidamos y tenemos que pedir perdón, hermano, porque nunca es tarde. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gloria y honra solamente a ti, porque tú eres el único digno y merecedor de eso. Alabamos y bendecimos tu nombre porque tú nos salvaste, porque no te importó quiénes éramos, no te importó lo que habíamos hecho. Y así mandaste a Cristo Jesús para darnos aquello que más necesitábamos, el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Gracias porque eso nos habla de ese amor inagotable, de ese amor incondicional. Gracias porque, aunque no lo merecíamos y no hemos hecho nada para merecer la salvación, tú nos miraste con ojos de amor y nos diste gracia y misericordia. Nos diste lo que no merecíamos y no hiciste con nosotros lo que merecemos. Padre, perdónanos si en algo te hemos fallado. Perdónanos si a veces no te damos gloria y honra a ti. Perdónanos si nos centramos tanto en nuestra persona y nos llenamos de orgullo y damos por hecho la salvación. Hoy queremos rogarte que nos ayudes a ser conscientes de tu amor incondicional mostrado en la cruz a través de Cristo Jesús hacia nosotros. Amor que sirvió para perdonar nuestros pecados. Amor que perdonó nuestros pecados. Amor que nos dio salvación. Salvación eterna para nuestra alma. Ayúdanos, Padre, a reconocer esto todos los días en nuestra vida y a compartirlo. A darte gloria y honra con nuestras vidas. Que demos testimonio de esa conversión que hemos experimentado gracias a Cristo Jesús. Ayúdanos a compartirlo con aquellos que no te conocen. Que podamos ser esas personas que den a conocer tu evangelio, las buenas nuevas. Y que más personas puedan ser rescatadas de esa oscuridad en la que se encuentran por la luz verdadera que es Cristo Jesús. Gracias por esto, gracias porque tu palabra nunca regresa vacía. Gracias porque tú hablaste a nuestras vidas hoy y rogamos que sea así todos los días de nuestra vida. En tu nombre oramos y damos gloria y honra en el único nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con nuestros diezmos y ofrendas. Y